Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo, la verdad, estoy que no me lo creo todavía, pero aquí estoy, lista para contarles algo que simplemente boom. Explosión total en el mundo de las noticias de farándula turca. Y es que hoy estamos hablando de un bombazo que acaba de soltar una bomba, una noticia que ha dejado a todo el mundo boquiabierto, especialmente a los fans de las series turcas. Ya saben, aquí en el canal nos encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las novelas turcas, en el mundo de las celebridades, de los actores y actrices que nos encantan y nos entretienen con sus increíbles actuaciones. Y hoy, queridos amigos, les traigo una notición que sacude los cimientos de todo. Así que si son fans de las series turcas, si aman a Hande Erçel y a Kerem Bürsin, o si simplemente les gusta el chismecito de famosos, este vídeo es para ustedes. Preparen sus tazas de café, sus palomitas de maíz y sobre todo, preparen su mente porque lo que les voy a contar es sorprendente. Antes de empezar a desmenuzar esta impactante noticia, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre las series turcas, las noticias, las entrevistas, los chismes, todo. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Bueno, como ya les dije, la noticia que ha estado circulando por todos lados, desde los portales de noticias turcas hasta las redes sociales, es el anuncio de, básicamente, una noticia que nadie esperaba, y es, la noticia de Hande y Kerem. ¿Se acuerdan de ellos, verdad? Hande Erçel, nuestra queridísima Eda, la que nos enamoró en Love is in the Air, junto a Kerem Bürsin, Serkan Bolat, el hombre que nos hizo suspirar a todos. Y no solo eso, sino que también nos hicieron suspirar a todos en la vida real, pues durante un tiempo mantuvieron una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Recuerden que Hande y Kerem, después de compartir pantalla y protagonizar Love is in the Air, no solo compartieron química en la ficción, sino que también llevaron su amor a la vida real. Durante meses fueron la pareja de moda, el centro de atención de los medios, y el sueño de muchos de sus fans que veían en ellos la pareja perfecta, la pareja soñada. Nos regalaron momentos hermosos, fotos juntos, declaraciones de amor. Todo indicaba que lo suyo iba en serio. Parecían inseparables, felices, enamorados. Y de pronto, la ruptura. Una ruptura que, aunque no la anunciaron de manera oficial con bombos y platillos, como si sucedió con otras parejas, dejó un sabor agridulce en el corazón de los fans. Las especulaciones fueron muchas, los rumores también. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué terminaron? Las razones, como suele suceder en estos casos, nunca fueron del todo claras. Algunos hablaron de incompatibilidad, otros de diferentes proyectos profesionales, otros de terceras personas. La verdad, como siempre, es difícil de saber. El caso es que después de esa ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Cada uno por su lado, enfocados en sus carreras, en nuevos proyectos, en nuevas relaciones. O al menos, eso es lo que parecía. Y ahora. ¡Boom! ¡Sorpresa! La noticia que ha sacudido a todos es que Hande y Kerem han sido vistos juntos. Cómplices. En actitud sospechosa. Y no me refiero a una simple foto casual, a un encuentro fortuito en la calle. No. Se habla de citas, de encuentros secretos, de miradas cómplices. De una posible reconciliación. Según las fuentes, que por supuesto son muy importantes, la noticia ha salido a la luz después de que fueran vistos en diferentes lugares, en distintos momentos, pero siempre juntos. Se habla de cenas románticas, de paseos por la playa. Y lo más importante, de una conexión que, al parecer, no se ha roto del todo. Imagínense la conmoción. El shock. Los fans enloquecidos. Las redes sociales, que ya están que arden. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quería que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? ¿Quién no soñaba con verlos de nuevo como pareja? Ahora bien, ¿es esto una simple especulación? ¿Un rumor más? ¿O hay algo de cierto en todo esto? Pues, la verdad, no lo sé a ciencia cierta. Lo que sí puedo decirles es que la información viene de fuentes bastante confiables, y que las pruebas, aunque no son del todo explícitas, son bastante sugerentes. Por supuesto, ya han surgido diferentes teorías. Algunos dicen que es una estrategia de marketing, para promocionar algún proyecto en el que estén involucrados.
Otros que simplemente son amigos, que se están dando una segunda oportunidad. Y por supuesto están los románticos, los que creen en el amor verdadero, los que sueñan con verlos juntos para siempre. ¿Y qué creo yo? Pues, la verdad, no lo sé. Me encanta la idea, me parece una historia de amor digna de una novela turca. Me encanta verlos juntos. Pero también sé que la vida real no es como la ficción. Y que a veces las cosas no son lo que parecen. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado una gran expectación. Todos estamos pendientes de lo que pueda pasar. De si Hande y Kerem confirman o desmienten los rumores. De si deciden hablar o seguir guardando silencio. De si nos regalan otra historia de amor, o si simplemente nos dejan con la intriga. Y hablando de intriga, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque aunque no tenemos una confirmación oficial, sí tenemos ciertas pistas, ciertos detalles, que nos hacen pensar que algo está pasando. Por ejemplo, las redes sociales de ambos actores están llenas de indirectas, de mensajes ambiguos, de fotos que parecen hechas para alimentar los rumores. Y lo más importante, sus fans, que son como detectives privados, han analizado cada movimiento, cada publicación, cada like, y han encontrado pistas. Por todos lados. Y aquí es donde entra en juego la especulación. ¿Están Hande y Kerem jugando con nosotros? ¿Están utilizando esta situación para generar más expectación, para promocionar algo? ¿O realmente están enamorados y están tratando de mantener su relación en secreto, lejos de los focos? En fin, el misterio está servido. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para seguirles la pista, para informarlos de todo lo que suceda. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto son especulaciones. No debemos dar nada por sentado. Pero al mismo tiempo es inevitable emocionarse, soñar y esperar lo mejor. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta noticia ha reactivado la llama del fandom, ha revivido la pasión por Hande y Kerem, y ha generado un gran interés en sus próximos proyectos. Ahora, volviendo a los detalles de la noticia, permítanme compartir algunas de las especulaciones que han surgido en las redes sociales. Se habla de viajes juntos, de regalos secretos, de mensajes encriptados. Los fans, con su ingenio y su dedicación, han desenterrado cada detalle, cada pista. Y aunque no siempre son precisos, a veces aciertan. ¿Y qué podemos esperar de esta posible reconciliación? Pues, como siempre, todo es posible. Quizás decidan llevar su relación en privado, lejos de las cámaras y de los medios. Quizás, en cambio, decidan compartir su amor con el mundo, como lo hicieron en su día. O quizás simplemente decidan seguir siendo amigos, y seguir adelante con sus vidas. Lo que sí es cierto es que esta noticia nos ha recordado lo mucho que queremos a Hande y a Kerem, y lo mucho que nos gusta verlos felices. Nos ha recordado la magia del Love is in the air, y la importancia de creer en el amor. Así que, amigos, prepárense. Porque esto es solo el principio. La historia de Hande y Kerem, al parecer, aún no ha terminado. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contársela. Y ahora, para cerrar este vídeo, permítanme resumir los puntos clave. Hoy, les he contado sobre el bombazo que ha sacudido al mundo de las series turcas, la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de la noticia, de los rumores, de las especulaciones, de las pistas. Y sobre todo, de la ilusión que ha generado en los fans. Es importante recordar que todo esto son rumores, que nada está confirmado. Pero al mismo tiempo, es imposible no emocionarse y esperar lo mejor. La verdad es que estamos ante una situación que nos tiene a todos muy pendientes. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que se hayan mantenido informados. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Les gustaría que volvieran? Déjenme saber sus opiniones en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y nos ayudarán a seguir creciendo. Gracias de nuevo por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.